Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a resolver paso a paso ejercicios para practicar la clasificación y las propiedades de los triángulos. Este primer ejercicio, como veis, tenemos aquí 4 triángulos y tendremos que clasificarlos según sus ángulos y según sus lados. Antes que nada me gustaría enseñaros una clasificación, un esquema que he hecho para que nos sirva durante la resolución de los ejercicios y que si queréis también podéis hacerlo, podéis hacer uno para vosotros. En este caso he puesto los 3 tipos de triángulos que tenemos, el equilátero, el isósceles y el escaleno. El equilátero tenemos que saber que se caracteriza por tener siempre los 3 lados iguales y también los 3 ángulos iguales. Tenéis que recordar también que todo triángulo, sus ángulos siempre suman 180 grados, con lo cual si el equilátero tiene los 3 ángulos iguales, cada uno deberá hacer 60 grados. 3 por 60 suman los 180 del total que tienen que sumar los ángulos. Como los 3 ángulos son de 60 grados y por lo tanto miden menos de 90 grados, que sería el ángulo recto, lo consideraremos que es un acutángulo, ¿de acuerdo? Porque todos sus ángulos son menores de 90 grados. Entonces todos los ángulos son agudos y eso significa que el triángulo es acutángulo. Con lo cual un triángulo equilátero siempre será acutángulo. Vamos al siguiente, isósceles. Isósceles es el nombre que le pondremos a los triángulos que tengan los 2 lados iguales. Y el tercero será desigual, claro. Así como sus ángulos tendrá 2 ángulos iguales y un tercero diferente. En el caso de los triángulos isósceles tendremos que puede ser las 3 cosas. Podrá ser un triángulo rectángulo, es decir, tener un ángulo de 90 grados. Podrá ser obtusángulo, es decir, que tenga un ángulo mayor de 90 grados, y también podrá ser acutángulo, que sus 3 ángulos sean agudos. Y finalmente tenemos el escaleno, que tiene sus 3 lados distintos, ¿de acuerdo? Y sus ángulos también, con lo cual también nos podremos encontrar que será un escaleno acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Pues bien, teniendo esto en mente, vamos a ver el primer triángulo. En este caso voy a explicaros un poco unos símbolos que os podéis encontrar en muchos libros y que sirven sobre todo también para que si hemos dibujado a mano alzada, sepamos realmente si sus lados miden igual o si bien es un ángulo de 90 grados o no, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que nos encontremos estos palitos en los lados, significa que si tienen el mismo símbolo, un palito, estos 2 lados van a medir lo mismo. No hace falta que lo mida con ninguna regla, ¿de acuerdo? Y estos 2 lados serán iguales y este ya es distinto, 2 palitos. Y este símbolo, como un cuadrado con un punto dentro, significa que el ángulo es recto. Si me fijo en este triángulo, un palito, 2 palitos, 3 palitos, esto significa que los 3 lados son distintos. Un palito, los 3 lados son iguales. Y 1, 2, 3, los 3 lados son distintos. Es como si los palitos fueran el nombre del lado. Entonces, si tienen diferente nombre, son distintos. Si tienen el mismo nombre, son iguales. ¿De acuerdo? Aquí, cuando el ángulo nos lo representan con un semicírculo, con un arco, esto significa que no es rectángulo. ¿De acuerdo? Que no mide 90 grados, como este, que sí. ¿Vale? Pues vamos a ello. El primer triángulo tiene 2 lados iguales y uno distinto, con lo cual yo según los lados ya sé que este triángulo va a ser isósceles, ¿de acuerdo? Porque tiene 2 lados iguales. Ahora, según sus ángulos me encuentro con un ángulo recto, entonces seguro que es un isósceles rectángulo. Lo voy a escribir ya, isósceles, porque tiene 2 lados iguales
Y dentro de los isósceles podía ser las tres cosas: acutángulo, obtusángulo, rectángulo. En este caso es rectángulo, por tener un ángulo recto. Vamos al siguiente. Tiene, como hemos visto antes, los tres lados distintos. Este es el más largo, este es el siguiente y este es el siguiente, cada uno progresivamente más pequeño, ¿vale? Con lo cual sé seguro que por tener los tres lados distintos será un triángulo escaleno. Escaleno. Y según sus ángulos, pues bien, este ángulo es agudo, este también, pero este mide más de 90 grados, con lo cual tiene un ángulo obtuso. Eso significa que dentro del escaleno será un obtusángulo. Vamos al siguiente. Tenemos los tres lados iguales, entonces estoy en un equilátero. Y los ángulos, bien, son todos agudos, lo veo, y además es que al ser equilátero, seguro que sus tres ángulos son iguales y miden 60 grados cada uno. Un equilátero es siempre acutángulo. Y vamos al último. Tiene sus tres lados distintos, con lo cual seguro que ya será un escaleno. Y los ángulos, bueno, no tiene ninguno rectángulo, porque si no me lo indicaría así, ¿de acuerdo? Ya veo que no hay ninguno que sea un ángulo recto de 90 grados, con lo cual puede ser obtusángulo o acutángulo. ¿Tiene algún ángulo mayor de 90 grados para que sea obtusángulo? Pues no, todos los ángulos son más pequeños de 90 grados, con lo cual estoy en acutángulo. Y ya estamos. Este es el primer ejercicio para haber aprendido un poquito la clasificación de los triángulos. Nos vemos en el siguiente. Y vamos allá, vamos a por el segundo ejercicio, en el cual nos dan unas frases con información y tenemos que decidir qué triángulo es cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Tenemos que clasificarlo según sus lados y según sus ángulos también. Vamos allá, veréis que con la clasificación que os he enseñado en mente no es tan difícil. Vamos a ello, vamos al primero. Dice que es un triángulo que tiene tres lados iguales de 6 centímetros, con lo cual siempre que un triángulo tiene sus tres lados iguales, tiene que ser equilátero, ya no puede ser ni un isósceles ni un escaleno, con lo cual sé que es un equilátero. Y los equiláteros, ¿cómo son sus ángulos? Siempre tiene tres de 60 grados, con lo cual es acutángulo. Ya puedo decir que este triángulo será un equilátero acutángulo. Vamos a por el siguiente. Dice que tiene dos ángulos iguales de 45 grados. Vamos a ver los ángulos. Si tiene dos ángulos iguales, puede ser un isósceles, ¿sí? Un escaleno seguro que no. Y un equilátero tendría que tener un tercer ángulo de también 45 grados, porque tiene que tener los tres ángulos iguales. Vamos a ver si los tres ángulos tienen que sumar siempre 180. Vamos a ver cuánto medirá el tercer ángulo. Pues mira, si tengo 180 grados en total y le quito los dos ángulos de 45 grados, menos 45 menos 45, me da que este ángulo, el tercero, mide 90 grados. ¡Ups! Un ángulo recto, ¿de acuerdo? Esto significa que estoy con dos ángulos iguales, un tercero desigual, y sé ya seguro que esto lo cumplen los isósceles. Si tiene un ángulo recto, será rectángulo, así que estoy en un isósceles rectángulo. ¿De
acuerdo? ¿Cómo sé que es isósceles si no sé nada de los lados? No sé si hay dos lados iguales o no, porque el equilátero tiene siempre tres ángulos iguales y no es este caso, que tengo uno de 45, otro de 45 y otro de 90, y el escaleno tiene siempre tres ángulos distintos, con lo cual si no es equilátero ni escaleno, por eso sé que es isósceles, ¿de acuerdo? Y luego sé que es rectángulo porque tengo uno de 90 grados. Vamos a ver el siguiente. Tres lados distintos y un ángulo de 102 grados. Si tengo tres lados distintos, sé que es seguro un escaleno. Y el escaleno, recuerdo que puede ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo. ¿Qué sé sobre los ángulos? Que hay uno de 102 grados. Ups, un ángulo mayor de 90 grados. Seguro que es obtusángulo. Escaleno, obtusángulo. Siguiente, tres ángulos iguales de 60 grados. Si tengo tres ángulos iguales, seguro es un equilátero. Y un equilátero acutángulo, sus tres lados agudos. Equilátero, acutángulo. Recuerdo que el equilátero siempre es acutángulo. Vamos al otro, venga. Dos lados iguales y un ángulo mayor de 90 grados. Vamos primero a los lados. Dice que tiene dos lados iguales, con lo cual podría ser un isósceles y también podría ser un equilátero, porque yo no sé si el tercero también es igual o no. Vamos a ver los ángulos. Un ángulo mayor de 90 grados. Uy, esto ya me descarta el equilátero, porque el equilátero, los tres ángulos miden 60. Con lo cual ya sé seguro que estoy en un isósceles, solamente dos lados iguales. El escaleno lo descarto, que tiene tres lados distintos. Isósceles seguro. Ahora, acutángulo, obtusángulo o rectángulo. A ver, un ángulo mayor de 90 grados, entonces obtusángulo. ¿De acuerdo? Isósceles, obtusángulo. ¿Por qué? Porque el rectángulo tiene que tener uno de 90, ¿de acuerdo? El acutángulo tiene que tener los tres agudos, los tres menores de 90, con lo cual si tengo un ángulo mayor de 90, seguro que ya es obtusángulo. Y vamos al último, venga, tres ángulos distintos. Tres ángulos distintos no puede ser otra cosa que un escaleno. Pero acutángulo, obtusángulo o rectángulo, vamos a ver, un ángulo de 36, otro de 54 y uno de 90. Uno de 90 implica siempre rectángulo, con lo cual esto es un escaleno rectángulo. ¿Habéis visto qué bien funciona tener una clasificación así en un esquema? Pues ala, os animo a hacer el vuestro y veréis cómo entonces, siguiendo las pautas, os van a salir los ejercicios mucho mejor. ¡A practicar!